Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña revisión de los aspectos básicos y claves relacionados a las señales eléctricas del sistema nervioso. Como ya sabemos, las neuronas forman parte de los tejidos excitables, así como algunos otros blancos como los músculos esqueléticos y algunas glándulas. En ese sentido, las señales eléctricas del sistema nervioso son importantes para mantener ese circuito abierto, ¿no? Ese sistema de comunicación generalizado que permite el control de las funciones que nos permiten la vida y la homeostasis también. En ese sentido, las señales nerviosas requieren de un escenario. Ese escenario pues es la excitación de las mismas, lo cual obedece a su estructura, obedece a la manera en cómo las neuronas pueden disponer de estas funcionalidades, ¿verdad? De estos componentes, como por ejemplo el soma, que es la parte más importante que tiene la neurona, en vista que ahí se encuentra el núcleo, y dentro de este núcleo, acá donde síganme el cursor por favor, se encuentra toda la información genética que constituye el mapa, ¿no? El mapa que nos define a cada uno, que nos identifica como seres humanos. De acá salen las órdenes, tal cual hemos descrito en unidades anteriores, hacia el axón. Aquí el axón, lo que estoy señalando en estos momentos, son las vainas de mielina, que en medio pues están los nódulos de Ranvier, que permiten la conducción saltatoria, ¿verdad? Mientras más mielina tenga este axón, y mientras más grueso sea es el mismo por las fibras que lo componen, pues la conducción será mucho más rápida. Entonces los potenciales se transmiten en la superficie del axón que estoy señalando en estos momentos, que tiene como destino final la sinapsis, que es este acercamiento que estamos viendo acá, la terminal sináptica con las vesículas y los neurotransmisores que buscan integrarse al receptor que se encuentra a nivel postsináptico. Entonces esta es la base funcional y estructural de la neuroexcitación, o a donde sucede principalmente el potencial de acción, que es lo que vamos a definir ahorita. Luego tenemos otro concepto importante, que es el potencial de reposo. La neurona pues debe mantenerse en un estado de reposo o mantenerse estable, ¿verdad? Esa estabilidad nos la brinda las cargas eléctricas que permiten que descanse. Justamente lo que estoy señalando ahorita es el umbral de reposo, que en las neuronas migra alrededor entre menos 60 menos 70 milivoltios. Entre menos 55 lo mencionan en esta literatura, también puede ser válido, ¿verdad? Y este voltaje pues siempre va a ser electronegativo. De hecho es una característica importante de la neurona, el hecho de ser siempre electronegativo, ¿verdad? Luego pues se va acercando hacia los umbrales de disparo, que son temas que vamos a ver más adelante. Pero siempre se parte de un potencial de reposo, se parte de este potencial de reposo, ¿sí? Este que estoy señalando acá, ¿ya? La línea que está entrecortada sería ya el potencial umbral, que permite ya disparar, que permite desplegar a plenitud el potencial. El potencial de reposo siempre es el punto de retorno, ¿no? El potencial de reposo es un momento importante recuperarlo, ¿verdad? Si no tuviéramos este potencial de reposo, pasaríamos convulsionando todo el tiempo, tal cual lo hemos mencionado en las clases presenciales. Les voy a adelantar un poquito acerca de una estructura que se llama bomba de sodio-potasio ATPasa, que también sugeriría incorporarla al glosario que hemos definido desde el inicio del ciclo. Esa bomba de sodio-potasio ATPasa actúa acá también en este subumbral que estamos señalando ahorita, y permite mantener o lograr nuevamente que el axón tenga este potencial de reposo, que le permita estabilizarse y le permita nuevamente recibir otra excitación, ¿sí? El siguiente concepto clave que veremos tiene que ver con el umbral de disparo, ¿sí? El umbral de disparo es la carga o el voltaje que la neurona ha logrado para desplegar un potencial de acción, ¿sí? Es precisamente esta rayita gris que estoy señalando ahorita, constituye el umbral de disparo. ¿Por qué umbral de disparo? Porque cuando el voltaje pasa del reposo y sobrepasa o rebasa los menos 55 milivoltios, comienza la despolarización.
¿Ya? Adelantándoles también que la despolarización es la primera fase del potencial de acción que consideramos en ese escenario excitable. Bueno, entonces el umbral de disparo es importante. Si la neurona no consigue el potencial de disparo, no consigue desarrollar un umbral que supere los voltios del umbral de disparo, el potencial de acción no se va a dar. Es ahí a donde sale a cuenta los potenciales subumbrales o los intentos fallidos de generar un potencial. ¿Ya? En ese sentido, el potencial se va a dar siempre y cuando el voltaje rebase esta carga que está acá, este voltaje que está acá. ¿Ya? Por eso es su nombre, umbral de disparo. Una vez se dispara, comienza la primera fase, que es la despolarización, que la veremos más adelante. ¿Ya? El siguiente concepto es la ley del todo nada. ¿Qué implica la ley del todo nada? El umbral o se da completamente o simplemente no se desarrolla para nada. ¿Ya? Por eso se llama así, ley del todo nada. La literatura nos define que una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana del axón de cualquier fibra nerviosa, el proceso de despolarización viaja por toda la fibra si las condiciones son adecuadas. Fíjense bien lo que he señalado ahorita. ¿Cuáles entonces van a ser las condiciones adecuadas para que se dé el potencial de acción a plenitud? Simplemente es que la membrana logre superar el umbral de disparo. Si la membrana superó el umbral de disparo, la despolarización se va a transmitir de forma adecuada, óptima, precisa, exitosa. Pero ¿qué pasa si los estímulos son subumbrales y no logran hacer sacar hacia el umbral de disparo a la membrana? Simplemente no viaja en absoluto y la membrana se queda sin excitarse. Por eso esta ley es bien absolutista, es bien extrema, ¿verdad? Bien radical. ¿Se da todo en 100% o simplemente se queda intacta? ¿Verdad? Por eso se llama ley del todo o nada. ¿Sí? En esa ley del todo o nada, una vez superada, seguimos al siguiente proceso, que es generar el potencial. Si logramos superar el umbral de disparo y logramos entrar a la primera fase del potencial, pues la primera que se va a desarrollar es esta fase, ¿ya? La despolarización temprana. La despolarización temprana implica una rápida ganancia de cargas positivas, de manera que la membrana de la neurona va perdiendo polaridades, ¿ya? Como acordamos que la membrana per se es electronegativa, ¿no? Entonces, al ganar cargas positivas, esa negatividad comienza a perderse. De ahí el concepto de despolarización. Pierde polaridad. ¿Vean? Esas cargas positivas, dicho sea de paso, son propiciadas o son permitidas por la gran corriente de sodio que va transmitiéndose hacia dentro de la membrana. El siguiente es el periodo refractario. El periodo refractario constituye aquel momento, ¿sí? Aquel momento transitorio en donde la neurona permanece sin excitación. ¿Ya? Explicando mejor, ya vimos umbral de reposo o periodo de reposo, ya vimos el umbral de disparo, que es este, ya dijimos que la ley del todo nada hace que se inicie el potencial. Esta que estoy señalando ahorita es la fase de la despolarización temprana. Esta es la fase que se refiere a la ganancia de sodio. ¿Ya? Una vez llegamos al techo del umbral, ese umbral debe detenerse, ¿no? Esa ganancia de positividad debe tener un límite, ¿verdad? Y ese límite se detecta cuando la neurona digamos ya tiene suficiente de cargas excitables. En ese momento que la excitación ya fue suficiente para superar una condición particular, los canales de sodio se comienzan a cerrar. Cuando los canales de sodio se cierran al 100% por completo, toditos los canales de la membrana cerrados, las cargas positivas ya no pueden penetrar a la membrana.
Y entonces a eso le llamamos periodo refractario absoluto, que es este que estoy señalando acá. En este momento la neurona permanece refractaria, es decir, sin poderse excitar, sin poder recibir ningún estímulo que le genere otro potencial. ¿Por qué? Porque no hay quien reciba cargas positivas, ya que los canales de sodio están cerrados. Una vez avanza el fenómeno, los canales de sodio comienzan a abrirse. Y por eso hablamos de un proceso refractario relativo, porque casi la neurona sí se puede excitar, siempre y cuando el umbral de excitación sea mucho mayor que el que lo generó al principio. Si sigue el periodo refractario, los canales de sodio comienzan a abrirse, debe existir algo que contrarreste esas cargas positivas que nuevamente quieran invadir la membrana. Por eso viene la repolarización, que es el siguiente fenómeno que vamos a ver ahorita. La repolarización implica implica pérdida de cargas de potasio, que están identificadas con el dibujo que estoy ahorita ubicando con el cursor, ¿verdad? Nuevamente los componentes morfológicos, anatómicos, histológicos. Tenemos acá el axón excitable, ¿no? Si retomamos este recuadro y lo hacemos muy grande, lo que vamos a ver es una superficie axonal con los conductos específicos para los iones, y vamos a ver los flujos de sus cargas. Entonces llámese repolarización a la pérdida de potasio. Le llamaremos repolarización a la pérdida de potasio. La membrana entonces comienza a sacar positividad. No puede sacar positividad por sodio, pero sí lo puede hacer por potasio. Entonces vuelve de nuevo a parte del potencial negativo. Por eso a esa pérdida de potasio la llamaremos repolarización, ¿sí? Y ese es el fenómeno que está previo a nuevamente lograr su reposo para recibir otra nueva carga u otra nueva asignación pendiente. ¿Cuáles son las bases iónicas de estos procesos? El primero son los canales rápidos de sodio, que tiene que ver con la despolarización temprana, porque el canal de sodio hace ingresar una gran cantidad de ese ion a la membrana, a través de la membrana del citosol, ¿verdad? Y eso lo realiza porque en el plasma, es decir, afuera de la neurona, hay una gran carga de sodio. Entonces, cuando los canales se abren, rápidamente invaden a la estructura, generándole velocidad de conducción de eso, y llega rápido hacia el disparo, ¿verdad? El siguiente proceso, que es la repolarización, tiene que ver acá los canales de potasio. ¿Sí? Los canales de potasio tienen que ver en ese proceso, y lo que hacen es sacar positividad para ir buscando nuevamente el reposo y cerrar el ciclo. De todo esto hay una estructura quizá de las más importantes, diría, para nuestra fisiología, y es la bomba de sodio-potasio ATPasa. La bomba de sodio-potasio ATPasa nos ayuda a regular primero el volumen, es decir, el tamaño de las células, porque establece un control sobre el flujo de agua y de electrolitos, ese juego constante, ¿verdad?, entre el interior y el exterior celular, para mantener equilibrios. Es lo que hablábamos en las primeras conferencias acerca de la homeostasis electrolítica. Una buena parte de la homeostasis electrolítica la lleva a cabo la bomba de sodio-potasio ATPasa, y esta está presente en la mayoría de neuronas. En la mayoría de células que no son precisamente excitables, también existe bomba de sodio-potasio ATPasa. De manera que mucho de la energía metabólica que generan las mitocondrias en la célula, muchas de esas monedas energéticas van orientadas a gastarse en el funcionamiento de esta bomba. Esta bomba es esencial, como les digo, para la fisiología. Y en este sentido, hablando ya de la estructura neurológica,
Es importante para mantener el tamaño de la neurona, mantener esa armonía hidroelectrolítica, por ese lado. Y por otro lado, mantiene también el ciclo, cierra el ciclo, ¿verdad? Para que pueda darle la continuidad a la excitación. De manera que el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio establece el equilibrio que le permite descansar a las redes neuronales, recuperarse, repolarizarse y así estar en óptimas condiciones para cuando necesite recibir un nuevo potencial o una nueva descarga, ¿verdad? Entonces, la bomba de sodio-potasio es importante para ello. Y tenemos acá, en resumen, el funcionamiento de las bases iónicas, ¿verdad? Nuevamente, traemos a cuenta el potencial. Tenemos acá en el número 1 el potencial de reposo, en donde la bomba de sodio-potasio, les dije, ayuda a que el potencial de reposo se mantenga. ¿Qué es lo que hace la bomba de sodio-potasio? Equilibrar las cargas positivas en el interior ahorita que estoy señalando, con el exterior, ¿verdad? La bomba de sodio-potasio saca positividad en forma de sodio y equilibra esa pérdida ingresando potasio, de manera que saca o expulsa hacia el líquido extracelular 3 iones de sodio y hace ingresar 2 iones potasio. Eso logra el equilibrio y hace que tampoco se pierda tanta carga positiva, pero sin que esto le genere llegar a un nuevo umbral de excitación. De lo contrario, la neurona pasaría muy presta a recibir excitaciones continuas que destruyera prácticamente su trabajo. En segundo lugar, tenemos acá la despolarización, ¿verdad? Que es precisamente en esta curva de ascenso del voltaje, ¿verdad? Esta curva identificada con el número 2, ¿verdad? A intención de relacionarlo con esta base iónica, ¿verdad? Entonces, esta estructura que se llama canal de sodio permite que este electrolito pueda penetrar y, en vista que tiene cargas positivas, hace que el voltaje pierda negatividad, acercándose al neutro, ¿verdad? A esta fase roja que está acá, donde tenemos el número 2, se llama despolarización temprana. Repasemos, ¿verdad? Despolarización temprana, y está a cargo del principal ion excitatorio que tenemos en el cuerpo, que se llama sodio, ¿verdad? Llega un momento, como les he mencionado en el transcurso de este video tutorial, en el que llegamos a un techo. En ese techo, ¿cómo se llama esto? Período refractario, que puede ser absoluto y puede ser relativo. Una vez pasa el periodo refractario, vamos al número 4. Número 4, estamos hablando ya del proceso de repolarización. ¿Sí? El proceso de repolarización implica la pérdida de potasio. Si se fijan acá, aquí tenemos el número 4, igualmente en el acercamiento de la membrana para exponer la proteína protagonista de su base iónica, ¿verdad? Entonces, esta proteína, que se llama canal de potasio, lo que hace es sacar positividad en forma de potasio hacia el plasma, ¿ya? ¿Qué sucede cuando perdemos positividad? Independientemente sea representada esa positividad por sodio o por potasio, lo que le interesa a esta membrana es volver al umbral electronegativo de reposo. ¿Y cómo hace entonces para llegar nuevamente a ese umbral electronegativo? Perdiendo cargas positivas. Y de forma estratégica lo hace expulsando hacia el plasma, como les digo, potasio. ¿Vean? Entonces, una vez entramos al proceso de repolarización, nuevamente encontramos al reposo. Si se fijan, el 1 nuevamente acá es el que cierra el ciclo. El potencial de acción entonces parte del reposo y necesita nuevamente llegar a ese punto de partida, que es ese mismo, el reposo otra vez. ¿Quién permite que se mantenga este potencial de reposo? Pues una bomba que está acá, que se llama bomba de sodio-potasio ATPasa, ya descrita anteriormente. ¿Para qué me va a servir a mí conocer todo esto?
¿Cuál es la aplicación clínica, el provecho que le saco yo? El dominar las bases iónicas y los componentes anatómicos estructurales de la neurona, aplicarlo a algo muy esencial que se llaman convulsiones. Sí, las convulsiones tienen mucha relevancia dentro del perfil epidemiológico y no es solo una competencia que le cae al neurólogo o al médico. También existen ciertas implicaciones del padecimiento mismo, pues, que son parte del ejercicio del psicólogo, ¿verdad? ¿Cómo se define entonces una convulsión? En resumen, es el mal funcionamiento de los canales iónicos en la regulación del potencial. ¿Por qué? Porque en vista de esa anomalía, de ese desorden iónico, lo que suceden son fenómenos de excitación paroxístico. Paroxístico quiere decir que son presentaciones súbitas e intensas, es decir, excitaciones que se dan de repente, de un momento a otro, en cuestión de segundos. A eso se refiere paroxístico. Y la razón son descargas eléctricas anormales, excesivas e hipersincrónicas de muchas neuronas en el sistema nervioso central, cuyo compromiso, es decir, el compromiso de la misma convulsión, depende de cuán extensa sea, ¿sí? De cuán extensa sea esa red de neuronas que tienen descargas eléctricas anormales. Mientras los focos de redes hipersincrónicas e hiperexcitables sean más diseminadas en la corteza, pues las convulsiones van a manifestarse de forma más severa y en un cuadro clínico más florido, ¿verdad? Entonces, aplicación clínica, convulsiones. ¿Cuáles serían las fases de esas convulsiones? Tenemos que son 3 fases. Tenemos un periodo preictal, que es cuando el paciente detecta auras. Auras es una premonición, ¿no? Algo que el individuo siente que va a ocurrir, ¿verdad? En el contexto de las convulsiones, el aura viene siendo percepción de aromas atípicos, aromas muy fuertes, alcoholes, perfumes, flores incluso se describe por ahí, ¿verdad? Y luego viene el grito de pánico, en donde se relaciona que el paciente ya detecta que la convulsión está en camino, detecta que ese momento se acerca, y pues bueno, le resulta a él muy desagradable, ¿no? El sentir eso, ¿verdad? Luego tenemos en el segundo lugar el periodo intraictal. En el periodo intraictal se dan 2 fases. Una fase que es la tónica. Tónica se refiere a que aumenta el tono muscular y por eso el cuerpo se encuentra rígido. Los músculos se encuentran al unísono, contraídos, todos los paquetes, tanto agonistas como antagonistas, que están en esa lucha de provocar contracciones simultáneas en todo el cuerpo. Y luego está la fase clónica. Clónica se refiere al término clonus, que significa como temblores, ¿verdad? Que son las descargas alternas en las neuronas que hace que los músculos alternen rápidamente entre relajación y contracción. Entonces estas 2 fases hacen o constituyen la base clínica de un tipo de convulsiones, ¿verdad? Que son las más comunes y las más evidentes, ¿no? Las convulsiones tónico-clónico generalizadas, ¿verdad? Las convulsiones tónico-clónico generalizadas implican una superficie de la corteza más comprometida, es decir, el secuestro de neuronas que desencadenan una convulsión tónico-clónica generalizada es mucho mayor. Ya estamos hablando que el foco epileptoide ha atravesado la línea media y ha invadido ambos hemisferios, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante en la clasificación, pero sí, generalmente las convulsiones más graves, ¿verdad?, tienen estas 2 fases, la fase tónica y la fase clónica. Vea qué sucede en esta fase también. En esta fase hay hipoxia, es decir, el oxígeno en el cerebro en el periodo intraictal está reducido. Por eso es que corremos, ¿verdad?, cuando alguien convulsiona, porque por cada segundo que se prolongue la convulsión,
el individuo está perdiendo neuronas, el cerebro está muriendo prácticamente poco a poco, ¿verdad? Recordemos que dentro de las características, la neurona no puede vivir más de 7 8 segundos sin oxígeno, porque es oxígeno dependiente. Entonces, durante una convulsión, el oxígeno es muy limitado en el sistema nervioso central y por lo tanto, esto atañe a la neurodegeneración que las convulsiones crónicamente causan en los pacientes. Y luego tenemos el periodo posictal. Durante el periodo posictal se presenta amnesia. El individuo generalmente pierde la memoria de lo acontecido. También hay una pérdida por el control de los esfínteres, es decir, pues usted verá al paciente que se ha orinado, que se ha defecado también, presenta una salivación extrema, ¿verdad? Eso se llama cialorrea, la generación excesiva de saliva y que protruye a través de la cavidad oral, eso se llama cialorrea. Y el paciente está flácido, generalmente se debe a una descarga GABAérgica, el periodo posictal. Y recordando, el GABA o el ácido gamma aminobutírico, por ser un neurotransmisor inhibitorio, hace que el paciente entre en un sueño profundo, en una hipotonía, es decir, los músculos están flácidos, ¿verdad? Y alrededor de una hora el paciente ya logra incorporarse nuevamente, ¿verdad? ¿Cuándo es el problema? Cuando el periodo posictal se retrasa demasiado, ¿verdad? Si el periodo posictal se retrasa, quiere decir que el paciente va a estar en periodo intraictal mucho más tiempo, ¿ya? Esto tiene un nombre clínico y también sugiero lo incorporemos al glosario, ¿verdad? Ese nombre clínico se llama estado epiléptico. Vamos a buscar un poquito ahí en la literatura qué es el estado epiléptico o status epilepticus y ahí me cuentan. Vamos a abrir un foro también para que podamos compartir información, ¿verdad? Entonces por ahí los riesgos de esto. Sí. En eso entonces tenemos varios tipos de convulsión y los vamos a ver ahorita. Dentro de los más de la clasificación que puede ser mucho más funcional para comprender todo esto, ubicaremos a las convulsiones entre no clasificadas y focales, ¿verdad? Entre no clasificadas y focales. Entre ellas entonces tenemos a las convulsiones focales que solo afectan un hemisferio del cerebro, ¿sí? Y tenemos dentro de las focales a las simples, una convulsión focal simple, cuya característica más relevante es que esta no altera la conciencia, ¿sí? Las manifestaciones sí pueden ser motoras, pero de carácter leve. Manifestaciones autonómicas, es decir, situaciones que afectan la secreción de glándulas, o de otros tejidos periféricos como esfínteres o vísceras. Situaciones psíquicas y somatosensoriales que reflejan muy específicamente zonas circunscritas de compromiso cortical, ¿ya? Las focales también pueden ser complejas. ¿Cuál es la diferencia entre una convulsión focal simple de una compleja? Es la alteración de la conciencia. La alteración de la conciencia en las complejas pues implica ya situaciones atípicas o no identificadas en momentos cuando el paciente se encuentra, digámoslo así, normal, es decir, sin desarrollar ninguna convulsión. Situaciones de inquietud, ¿verdad? Y situaciones de alteración en los rasgos faciales, ¿verdad? Puede verse ademanes como chupeteos o como muecas así un tanto gruesas, ¿verdad? Y eso puede ser parte del cuadro clínico. Tenemos a las otras, digamos, el cursor en las generalizadas. ¿Por qué son más graves las generalizadas? Porque se supone que ya pasaron de manifestarse en un hemisferio y han trascendido hacia el otro hemisferio. Por eso se llaman generalizadas. Las convulsiones generalizadas van a afectar ambos hemisferios y pueden ser alrededor de 6 tipos. Las ausencias, las convulsiones tónicas, las convulsiones atónicas, las convulsiones mioclónicas, las convulsiones clónicas
y las tónico-clónicas generalizadas. ¿Sí? Las primeras son las crisis de ausencia. ¿Ya? A estas también usted la puede encontrar en la literatura como convulsiones de tipo pequeño mal, ¿verdad? Estas son presentables o detectables, mejor dicho, a edades tempranas, ¿verdad? En niños, ¿verdad? O adolescentes, y duran poco, ¿verdad? Es una convulsión que dura poco, a veces puede pasar incluso desapercibido, y es como que el paciente se quedara como desconectado, ¿no? de su entorno, con la mirada perdida hacia el horizonte, ¿verdad? E inmediatamente deja lo que está haciendo. Si tiene algo en las manos, pues lo derrama. Si está escribiendo, pues deja de utilizar el bolígrafo, bota el bolígrafo y se encuentra sin responder a estímulos que se le puede hacer en el entorno o en su actividad, ¿verdad? Generalmente pues se descubren en actividades escolares, académicas, ¿verdad? Y eso pues es motivo de bastantes consultas por parte de la neurología pediátrica, ¿verdad? En las siguientes son las tónicas. Las tónicas hay contracciones musculares sostenidas, ¿verdad? Que van acomodando, ¿verdad? Procesos de excitación simultánea entre músculos agonistas y antagonistas, y esta puede durar un poco más de unos minutos, ¿verdad? Entonces las tónicas, como su nombre lo dice, aumenta la contracción muscular o el tono muscular a causa del compromiso cortical que implica la contracción al mismo tiempo de músculos agonistas y antagonistas. Las siguientes son las convulsiones atónicas. Aquí pues existe una pérdida súbita, es decir, una pérdida inmediata, de repente, como dicen, ¿no? De la conciencia, y son también de corta duración. Algunas pueden ser segmentarias, otras pueden ser las generalizadas, que implican un riesgo agregado, que es la caída. Generalmente el paciente en ciertas situaciones, aparte del daño que le genera la hipoxia de la convulsión, también sufre problemas físicos, traumatismos, fracturas, golpes, hematomas, hemorragias, a raíz de las caídas abruptas ocasionadas por las convulsiones atónicas. De ahí tenemos a las convulsiones mioclónicas, que son sacudidas leves involuntarias en un solo miembro, es decir, en una sola extremidad, ¿verdad? Estas son bien circunscritas a dermatomas que van a una parte, ¿verdad?, muy específica de los controles motores, ¿verdad? Por eso es que no hay una generalización en el resto de músculos, solo puede manifestarse en un brazo, en una mano, incluso en un dedo, ¿verdad? Las clonias a nivel dactilar pueden ser testigos de estas mioclonias o dar parte de estas mioclonias, ¿verdad? Y son segmentadas, ¿verdad? No hay pérdida de la conciencia tampoco, ¿verdad? Porque solo es una parte focalizada o regional, ¿verdad?, que está sufriendo ahí el proceso de hipersincronía e hiperexcitación anormal. De ahí tenemos a las clónicas, que son sacudidas bruscas y rítmicas, que casi siempre son simétricas y que implica un poco más de paquetes musculares, ya que estamos hablando de grupos musculares flexores y extensores que de manera alterna van provocando temblor, ¿verdad? Clonia de hecho viene de temblor, ¿verdad? Viene de clonos, ¿verdad?, que significa temblores, ¿verdad? Entonces el paciente tiembla en esta convulsión generalizada tipo clónica porque se están alternando las contracciones entre paquetes musculares flexores y extensores. Y luego tenemos a las tónico-clónico generalizadas. Estas implican pérdida de la conciencia, siempre se alterna un proceso de flexión y extensión, y pues significa que la corteza está más comprometida, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos de ella? Las convulsiones en su periodo intelectal, como lo menciona acá la literatura, son más prolongadas, y los fenómenos vegetativos pues son mayores, ¿verdad? Es decir, vegetativo se refiere a trastornos en el funcionamiento autonómico, por eso toda la descripción que les hice ver anteriormente de la cialorrea, de la pérdida de esfínteres, de los hallazgos oculares, es decir, en las pupilas también hay descargas ahí entre simpáticas y
y demás que pues pasan por trastornar el sistema nervioso periférico ramo autónomo, ¿verdad? Otra característica de las tónico-clónicas generalizadas es que hay un periodo posictal que les mencionaba. La descarga GABAérgica implica relajación, implica sueño, implica también que el paciente no recuerde el episodio convulsivo, ¿verdad? Entonces, esos serían los tipos de convulsión y hemos concluido entonces un poquito de las situaciones, conceptos básicos de las señales eléctricas del sistema nervioso. Muchas gracias.